Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. Bien, ok. Estaba recién mirando particularmente, estaba mirando un video, estaba repasando un video viejo mío, en el que hablaba de un rumor que hubo en su momento de o un bulo que había en internet que decía que un 8700K le hacía cuello, la 2080 DX, o sea, hacía cuello botella con la 2080 Ti. Este, y en este caso particularmente también estuve mirando estos días un video de alguien, en este caso de Michael Quesada, si no recuerdo mal, sí, de Michael Quesada, que explicaba, decía, cuántos núcleos se necesitan para jugar en 2019. ¿Bien? Y hacía una comparativa un poco pobre, porque hacía una comparativa en 4 juegos nada más, en 3 o 4 juegos nada más. Y básicamente decía que lo ideal para jugar a día de hoy es un procesador de 8 hilos y 4 núcleos. Que en este caso sería, digamos, el caso sería un Ryzen 5 2400, por ejemplo. ¿Bien? Yo en parte coincido con lo que él dice. El detalle es, en mi caso es que yo no tengo, no puedo hacer una comparativa no tengo un procesador para hacer una comparativa con un montón de juegos, que sería lo ideal. En algún momento seguramente lo que quiero, yo pretendo hacer, si es eso, es tener un Ryzen 5 2400 y con ese Ryzen 5 2400 probar un montón de juegos, pero un montón de juegos, y ver cuántos núcleos utiliza y hasta qué punto hay cuello de botella. O sea, si podemos sacar un cuello de botella, una gráfica grande, ¿bien? Eso lo pretendo hacer en algún momento. Pero en principio yo me baso en la explicación bastante sencilla de que yo conozco cómo funcionan las APIs gráficas, ¿bien? Y cómo funciona también, además de cómo funcionan las APIs gráficas, cómo funciona el mercado de los videojuegos, ¿bien? Pues yo tengo cierto conocimiento de desarrollo de videojuegos, ¿bien? Y la explicación bastante lógica es la siguiente. En la actualidad tenemos la mayoría de los juegos utilizan la misma API gráfica, que es DirectX 11. DirectX 11 es una API que tiene bastante tiempo ya, desde que salió, y es una API que tiene sus límites. Sus limitantes es que reconoce bien, de forma correcta, 4 hilos o 4 núcleos, y algunos otros más reconoce bien, pero no los utiliza al 100%. ¿Bien? Y también hay que tener en cuenta, en este caso, que esta API, la DirectX 11, tiene es que la mayoría de las personas, o sea, la mayoría de los programadores y la mayoría de los motores gráficos que optimizan esta, mm, esta API gráfica, básicamente tiran del monohilo. ¿Bien? ¿Qué significa que tienen del monohilo? Es que hacen las llamadas, en este caso, es decir, cuando tú programas algo para para, para en un juego determinado, lo que vos haces es hacer las llamadas al procesador, pero vos las llamas al procesador, las haces al procesador. Yo llamo, che, le digo, procesador, che, preciso que me hagas esto. Hacelo como vos te cante. Entonces ahí estás tirando el monohilo, básicamente, ¿no? Ahí lo que estás haciendo básicamente es tirar de monohilo. Entonces ahí estás haciendo que la distribución de los núcleos, o sea, la distribución de la información en los núcleos, la haga el procesador y no la API. Bien, o sea, tú les decís, yo te doy la información y vos manejala como vos quieras. En ese caso en ese tipo de casos es cuando los núcleos, puede pasar que cuando tenés procesadores con frecuencias muy altas, bien, que tengan menos núcleos, van a andar mejor en gaming que procesadores con mayor cantidad de hilos, pero con frecuencias más bajas, bien. El caso típico que podríamos tener es un 83, por ejemplo, el 8350 o el 7350, ¿bien? El 7350 era un procesador de 4 hilos y 2 núcleos, ¿bien? Un i3, que tenía frecuencias altas y además estaba desbloqueado, o sea, además se podía desbloquear. Y vos en su momento ponías un C3550 y contra un 7400, o sea, un 7400 o un 7500, que eran Core i5, que tenían 4 núcleos físicos, y el rendimiento del 7350 era mejor. ¿Por qué? Porque la mayoría de juegos en esa época tiraban mucho más del mono hilo. ¿Bien? Lo mismo pasó con el 8350 y con el 8400. ¿Bien? Y lo mismo está pasando actualmente con el
con el 9350, ¿bien? Y con el 9400. Va a pasar lo mismo. No, perdón, eso ya no sabría decirlo, no sé si salió, pero bueno, es así. Detalles también, particularmente vas a ver que cuanto, en el caso de los Ryzen pasa, por ejemplo, en los Ryzen pasa que los Ryzen que tienen los Ryzen 3 se overclockean y dan mucho mejor rendimiento. Un Ryzen 3 overclockeado da mucho mejor rendimiento en gaming que un Ryzen 5. Y siento que en este caso que el Ryzen 5 tiene más hilos y la misma cantidad de núcleos, pero más hilos. ¿Bien? Pero eso es un problema de las APIs. Y además también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que a día de hoy en la mayoría de los juegos tenemos una limitante y es que las consolas, los juegos actualmente, los juegos AAA, que son los juegos, la mayoría de las veces, los juegos que mayor requisitos gráficos tienen, o sea, o los que más tiran de los que mejores gráficos tienen, siempre son los juegos AAA. Los juegos AAA tienen una característica y es que suelen ser multiplataformas. ¿Bien? Y en el caso de la actualidad, nosotros lo que tenemos, por lo menos en las consolas actuales, tenemos que las gráficas de las gráficas actuales tienen un buen rendimiento, pero no así los procesadores. ¿Bien? Actualmente, por ejemplo, la gráfica de una, en este caso, la gráfica de una Xbox One X, ¿bien? Tiene un rendimiento similar a una 580, básicamente, una RX 580, ¿bien? Lo cual no está mal, ¿bien? Pero el procesador, en sí mismo, por más que en este caso, el procesador, en este tipo de consolas, el procesador y la gráfica están en un solo socket, ¿bien? Es un socket and on a chip, o sea, es un APU básicamente. El rendimiento del procesador no es tan bueno. El rendimiento del procesador es como bastante flojito. ¿Bien? El rendimiento del procesador es como, no sé, es como un APU de la generación anterior. ¿Bien? Un APU de 4 hilos no es muy buena. Bueno, tenés 8 hilos de ejecución, sí, pero son 8 hilos básicos. ¿Bien? Entonces, los juegos se optimizan, se hacen pensando más en que tiran de la gráfica antes que tiran del procesador. ¿Bien? Y eso es algo que vamos a seguir viendo, por lo menos hasta que salga la próxima generación de consolas. ¿Bien? Eso va a continuar así hasta que salga la próxima generación de consolas. O en este caso, hasta que en este caso, que la API más utilizada sea una API más optimizada. Cuando empecemos a ver que la mayoría, o que todos los juegos, o que la mayoría de los juegos corren en DirectX 12 o en Vulkan, ahí vamos a ver que va a haber que los juegos van a tirar mayor cantidad de hilos. ¿Bien? O cuando se empiece, o en este caso ya le digo, particularmente cuando salga la nueva generación de consolas, ¿bien? Y en este caso la nueva generación de consolas seguramente van a tener procesadores, ya van a tener el Ryzen 5, van a tener algún Ryzen, capaz que van a tener ya un Ryzen 5, ¿bien? Se rumorea, y puede ser lógico, de hecho, que en la PlayStation 5 traiga un Ryzen 5 similar a un 3400 o algo por el estilo. ¿Bien? Que son procesadores de 8 hilos, o sea, capaz que tengan un procesador de, no sé, de 8 hilos y 4 núcleos. ¿Bien? Pero no ya APU Ryzen. Son procesadores que ya tienen un rendimiento mucho más lógico. Entonces, ahí en ese momento, a partir de ese momento, seguramente vamos a encontrarnos con que los juegos sí van a tirar mucho mejor. Se va a cambiar de la API, seguramente se va a ir mucho más hacia DirectX 12 y se va a optimizar la cantidad de hilos. ¿Bien? Y también también seguramente lo que va a pasar es que los juegos en 1080p van a empezar a pedir más requisitos gráficos, ¿bien? Van a precisar de una gráfica un poco más potente porque en este caso las consolas nuevas van a traer consigo mejoras gráficas, ¿bien? Y quiera que eso no, en PC nosotros estamos dependiendo siempre de eso, de que los juegos el detalle es eso, tengan en cuenta siempre es eso. Los juegos con mejor rendimiento, o sea, los juegos con mejor apartado técnico, desde el punto de vista de los gráficos, la jugabilidad, ese tipo de cosas, siempre son juegos AAA. Los juegos AAA tienden a ser multiplataformas. Entonces nosotros siempre en PC dependemos de que los juegos son multiplataformas.
O que por lo menos que los juegos AAA son multiplataforma. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.